Querido hermano, quiero invitarle a abrir el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 46. Salmo 46. Es un salmo muy hermoso que nos habla de la fortaleza en momentos difíciles. Salmos 46 lleva por título Dios es nuestro amparo y fortaleza. Este es uno de los salmos que a mí me encanta, que me hace mucho bien y que en momentos difíciles lo he leído, apropiándome de cada verdad espiritual que el Señor nos declara y cómo el Señor nos da ánimo en este capítulo, en este Salmo 46. Vamos a leer allí, dice la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias por la preciosa oportunidad que tú nos das otro domingo para alabar tu nombre, para exaltarte y para reconocerte como nuestro Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en este tiempo en el que estaremos reflexionando en tu palabra, en este tiempo en el que estaremos pensando en las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que tú, que conoces los corazones y sabes a aquella persona que necesita fortaleza, necesita ánimo, pedimos que a través de tu palabra tú la puedas impartir a nuestros corazones, que tú puedas renovar el ánimo, también tú puedas renovar la confianza que debemos tener en ti. Señor, tú conoces también la situación de cada persona en lo particular que necesita de tu obra milagrosa, de tu intervención. Pedimos, Señor, que tú lo puedas estar haciendo mientras pensamos en tu palabra. Glorifica tu nombre. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Entonces, es muy importante que nosotros asumamos algunas actitudes y también alguna confianza en Dios para poder sentirnos fortalecidos, como el salmista se sintió. Usted sabe que hay un gran por ciento de salmos que fueron escritos por David. ¿Cuántos se acuerdan de David? El rey David. ¿Se acuerdan de eso? Amén. El rey David experimentó muchas situaciones adversas, muchas situaciones difíciles. Y David tuvo que aprender a confiar en Dios.
Tuvo que aprender a depender de Dios en frente de alguna de esas situaciones. Y eso enfrentarse a esas luchas lo hizo avanzar espiritualmente con Dios y pronunciar, inspirado por el Espíritu Santo, algunas de estas palabras que encontramos hoy en día. Hay veces, yo he dicho que algunas de las circunstancias difíciles que atravesamos son parte del trabajo de Dios con nosotros. Por eso hay veces que Dios no nos excluye de pasar por algunas circunstancias. No nos quita algunas circunstancias porque es parte de la metodología de Dios que esas circunstancias puedan ser usadas y puedan moldear nuestro carácter y puedan también obligarnos a ejercer fe, a ejercer confianza en Dios, a ser conscientes de la presencia de Dios, a buscar la oración. Entonces, no es lo mismo, hemos aprendido el trato de Dios con un objeto, con la naturaleza inanimada, que con usted y conmigo, porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, somos personas. Y si Dios lo hizo persona, va a actuar reconociendo los atributos que Él puso en ti y puso en mí. Dios no te va a hacer su imagen y semejanza y después te va a tratar como un objeto. Y los seres humanos en el pecado somos rebeldes a Dios. Y entonces Dios necesita auxiliarse de las circunstancias a veces para convencernos. Cuando los hijos son chiquiticos, le decimos vamos y van. No se puede y no se puede y no se hace. Pero cuando son grandes, hay que dialogar, hay que persuadirlos, hay que convencerlos, hay que argumentarle las conversaciones, hay que usar diferentes estrategias para sacarlos del mal camino. ¿No es así? Entonces, Dios está obrando en nosotros a través de todas las circunstancias, de todo lo que nos acontece, a veces dándonos argumentos, dándonos razones, convenciéndonos, permitiendo esas cosas para que Él pueda llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Porque si nosotros somos honestos consigo mismo, usted sabe que nosotros los seres humanos somos tercos. Y cuando se trata también de lo que Dios quiere hacer en nosotros, a veces nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Así que cuando aparecen las circunstancias difíciles, no nos gustan las circunstancias difíciles. Nadie quiere circunstancias difíciles. Pero quizás algunas veces, algunas circunstancias difíciles, oramos y Dios se las lleva y las quita. Y algunas otras Dios no las quitará hasta que no haya el cambio en nosotros. Que no será la circunstancia lo primero que cambiará, sino cambiamos nosotros frente a las circunstancias. Asumimos otra actitud frente a las circunstancias adversas. Y a mí me gusta mucho ver la vida de David y la manera en que él se condujo y lo que él hizo al escribir muchos salmos. Y al ver cómo él expresó ideas escalofriantes a veces de las circunstancias que estaba viviendo, porque él empezó a confiar en Dios y empezó a depender de Dios. Estuve leyendo una fábula, antes de venir para acá, estuve leyendo la fábula de dos ranas. Y dos ranas que dice que mientras llovía, a ellos tenían un festejo. Y las ranas salieron a festejar porque estaba lloviendo. Y salieron por la gran ciudad saltando y saltando de charco en charco. Y llegaron a un establecimiento donde hacían queso y hacían mantequilla. Y dice que entraron y vieron una vasija. Y había, dice, algo que topaba con la vasija, que les facilitaba a ella asomarse a qué había allí. Y la rana dice que saltaron, se fijaron y estaba lleno de leche. Pero resbalaron y cayeron. Las dos ranas cayeron a la leche. Una dijo, dice que saltó, pataleteó, trató de salir y al ver que era imposible,
que no era lo mismo mirar desde arriba que ya estar en el hueco, dijo que desistió y se tiró a morir. Pero la otra seguía, dice, pataleteando, y pasó mucho tiempo. Y ella dijo, voy a estar haciéndolo hasta que muera, pero lo voy a estar intentando hasta el final. Y dice la fábula que lo hizo tanto, que la leche empezó a espesar. Y la nata empezó a convertirse en mantequilla, en algo. Y dice que fue tanto el espesor que ella pudo saltar y salir. Ella decidió estar hasta el final luchando. Entonces, en el caso de nosotros, nuestra lucha no es solo y no depende de nuestras circunstancias. Es con Dios, pero luchando hasta el final, porque Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer en ese caso. Y Dios obra de mil maneras para sacarnos adelante. Entonces hay una primera expresión aquí que nos da la primera idea que yo quisiera dejarle, es que deja que Dios sea tu fortaleza. Deja que Dios sea tu fortaleza. A veces no dejamos que Dios sea nuestra fortaleza. Y dice aquí el Salmo en el versículo 1, dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense cómo dice, Dios es amparo, fortaleza y Dios es auxilio. Y él dice, Dios es nuestro. Él es nuestro, y usa el término plural quizás para referirse a toda la nación de Israel. En el contexto del antiguo Israel, él dice, Dios es nuestro amparo. Como iglesia y como pueblo de Dios podemos nosotros decir, Dios es nuestro amparo. Y Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas fueron las palabras. Él dijo, voy a dejar que Dios sea eso sobre mi vida, sea esa fortaleza, y me dé ese ánimo, y me ayude, que Él sea mi ayudante. Dios puede ser nuestro ayudante si nosotros dejamos que Él lo sea. Cuando nosotros nos lanzamos a obrar según nuestras fuerzas, según nuestras posibilidades, según nuestros recursos, no dejamos a veces que Dios sea nuestra fortaleza. El salmista había expresado, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en 1000 tribulaciones que él había atravesado. Él es fortaleza y Él es auxilio. Es Él alguien a quien clamar, a quien pedirle. Me gustan mucho las palabras del salmista, en la que él encuentra fortaleza. Nosotros podemos dejar que Dios sea nuestra fortaleza, admitiéndolo y como el salmista expresando, sé Señor mi fortaleza, sé mi ánimo. Amén. Ahora, el salmista usa algunas expresiones exageradas para hablar de dónde Dios iba a ser ánimo y fortaleza, cuándo Dios iba a ser auxilio, fortaleza, amparo. Él usa algunas expresiones exageradas que a mí me llaman la atención, que a mí me cautivan, que a mí me hacen pensar, me estremece pensar cómo el salmista podía tener tal confianza. Usted sabe que el antiguo Israel se enfrentó a grandes batallas, luchas. Estuvo frente a ejércitos numerosísimos. La guerra tiene la cara fea. Circunstancias muy adversas. Pero él ni siquiera toma la idea de la guerra. Él toma la imagen de una hecatombe universal. Si eso pasara, imagínense ustedes, ¿hay alguien aquí que ha estado en un terremoto? Sí, han estado. Y Luis también. Yo no he estado. He visto que se han filmado momentos de un terremoto. Me imagino lo aterrador que debe ser.
percibo algo del terror. Que el piso donde usted tiene sus pies puestos se mueva y donde usted no tiene a dónde escapar porque todo se está removiendo. Qué tremendo. En esas circunstancias podemos nosotros decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, el salmista había llegado a confiar en Dios de tal manera, él estaba avanzando de tal manera con Dios, que aun si algo estremecedor pasara en la misma naturaleza, donde mismo él ponía sus pies, él dice que él confiaba en Dios. Mire cómo dice la Biblia, y estas son las palabras que digo que el salmista exageró. Dijo: por tanto, versículo 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Usted sabe lo que es una hipérbole. Una exageración. Es una figura de dicción de exagerado. Algo exagerado. Cuando alguien está en un lugar esperando algo y dice: oye, hace mucho rato y se lleva 1000 años aquí. Eso es una hipérbole. El salmista usa una hipérbole, una figura para extremar las circunstancias. Pero ese ejemplo extremo de las circunstancias que él estaba expresando también expresa hasta dónde había llegado la confianza de él que él tenía en Dios. Él dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. Eso es un terremoto. Aunque la tierra sea sacudida. Yo he pensado en eso y Señor, yo quiero esa confianza. Si la tierra se sacude, yo no tener temor. Si la tierra es sacudida, yo no quiero tener temor. Porque yo haya confiado tanto en ti. Yo esté confiando de tal manera en ti. Dice: y se traspasan los montes al corazón del mar. Que los montes vayan al mar. Una enorme hecatombe que está describiendo el salmista. O sea que se está acabando el mundo. Pero él dice: no temeremos. ¿De qué nos está hablando el salmista? Confiar en Dios y encontrar esa fortaleza para vencer implica que no temamos a la magnitud de los problemas. Que no temamos en las manos de Dios, no temamos a la magnitud de los problemas. Una expresión, yo soy muy susceptible a veces a que me den una noticia o eso hace un efecto emocional en mí inmediatamente. Y una palabra que me gusta y que me hizo bien en una ocasión dice que los siervos de Dios no tienen temor a las malas noticias. Por supuesto, está hablando de aquel que tiene una comunión plena con Dios, de aquel que está avanzando con Dios, de aquel que conoce a Dios. ¿Cuántos a veces hemos sentido atemorizados de recibir una mala noticia? Yo creo que en algún momento la hemos temido. Que hay cosas que nos han impactado, que hay situaciones que nos han hecho mal. Bueno, no temeremos aunque la tierra sea removida, dice el salmista. Esta palabra de Dios nos sacude, esta palabra de Dios nos inquieta, porque hay situaciones que todavía pueden producir temor en nosotros. Yo tengo situaciones que pueden producir temor. Y el Señor, yo quiero que yo haya avanzado de tal manera contigo que yo pueda dejar los temores a la magnitud de alguna circunstancia. No importa la magnitud de alguna circunstancia, sin importar esto. El gran John Wesley, que tanto he hablado aquí. John Wesley, los alemanes, conocidos, si mal no recuerdo, como los moravos. Y mientras iba en el viaje, dice que hubo una tormenta tan tremenda que el barco empezó a ser sacudido. Y los moravos iban con su familia, sus esposos, esposas y niños pequeños. Y dice que mientras el barco iba sacudido, ellos iban alabando a Dios. Ellos iban dando gloria a Dios. Iban reunidos, orando, haciendo su... Y Wesley iba que tenía el corazón en la boca.
Y él, impactado por lo que estaba sucediendo en los moravos, le preguntó, ¿ustedes no temen? Y aún los niños respondieron, no tememos. ¿Y ustedes no temen a la muerte? Dicen, no tememos. Ellos estaban sorprendidos, él estaba sorprendido. Y él regresó de su viaje inquieto porque él tenía gran temor a la muerte y cuestionó su experiencia cristiana. ¿Cómo estoy yo? Que hay algo en este mundo que produce temor con el gran Dios que tengo. Hay cosas que producen temor con el Dios inmenso. Yo no sé cuántos de nosotros contemplamos la naturaleza. Yo voy a los lugares y me quedo impactado mirando las lomas, mirando el firmamento. Yo soy un admirador de la creación de Dios. Ese cuadro me encanta mirarlo. Y yo pienso, qué tremendo poder de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Él pronunció la palabra y fue hecho. Amén. Y yo digo, mi Dios hizo algunas de esas grandes montañas que yo no puedo subir. Él creó algunos de esos planetas, de todo eso que hay en el firmamento y que yo no puedo alcanzar. Él lo creó. Qué grande es Dios. Hay razón para dejar los temores. Hay razón para una persona que está en Dios abandonar los temores. Sin duda, amado hermano. Pero esto implica que nosotros le conozcamos y no solamente un conocimiento superficial o haberlo escuchado de Dios, sino haber experimentado a Dios. Experimentar a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, hace que inevitablemente los temores se esfumen. Vendrán circunstancias difíciles, comencé hablando de ellas. Vendrán situaciones difíciles. Jesús lo dijo, ningún predicador está autorizado a prometer y a decir lo que Dios no ha dicho. Jesús lo dijo, habrán circunstancias difíciles, habrán problemas de gran magnitud. Frente a ellas, ¿qué vamos a hacer? ¿Temer? ¿Retroceder? El salmista dice, aunque sea removida la tierra, yo no temeré. Óigame, el salmista, yo pienso en él y yo pienso específicamente en David. Moisés también escribió salmos, otros tantos escribieron salmos, hay salmos anónimos. Pero yo pienso en David por un momento. Óigame, listo para meterle mano a los demonios, listo para meterle mano a los ejércitos, listo para meterle mano a las circunstancias difíciles. Y me inspira. Digo, qué tremendo. Porque ¿quién se ha visto en una cueva y que todo un ejército le esté buscando para matarlo? Probablemente nosotros aquí, digo yo, no conozco cada uno en lo personal, la historia de cada persona, pero hay situaciones que hemos atravesado que han sido difíciles, que tienen una magnitud grande, pero a lo mejor ninguna como por ejemplo la de este hombre. Y él se pronuncia tan enormemente y tan bellamente en toda la escritura, en el libro de los Salmos, porque este hombre había empezado a experimentar a Dios. En la medida que Dios responde a nuestras oraciones y que nosotros tenemos que enfrentar situaciones, orando y pidiendo a Dios derrumba las situaciones, cambia las circunstancias, obren, y Dios lo va haciendo, y Dios va, usted sabe que el examen va siendo más duro, el examen va siendo más exigente, y eso también exige más entrega y más dependencia. Si usted va venciendo con Dios, cuando aparezcan otras circunstancias, te va a decir, si Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Y usted se enfrenta confiando y quizás uniéndose y haciéndose eco de las palabras del salmista cuando dice, por tanto, no temeremos, porque este Dios, las tres cosas que dijo, es amparo, es fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amado, esa expresión por la que comencé hoy exige de nosotros también que nosotros en primer lugar le busquemos a Él. Cuando aparezcan esas circunstancias
que nos sacuden. Porque hay veces vienen las circunstancias difíciles y corremos a ver a alguien, alguna persona, algún humano. O corres a hacer alguna gestión porque tú crees que tienes posibilidades. Una de las cosas es nuestro pronto auxilio. Es que a Él es el primero que clamo, a Él es el primero que pido. Pido, auxíliame, ayúdame. Él había llegado a eso. Por eso Él podía dejar los temores. El Señor quiere que los hijos de Dios abandonen los temores. Hay cristianos que temen a la obra demoníaca, a la obra de Satanás. Pero Satanás es nada, nada delante de Dios. Nada. Hay gente también que temen a otros hombres. O temen a lo que diga la gente. O temen a situaciones económicas. O temen a perder su reputación. ¿Cuántos temores pueden aparecer? Que a lo mejor algunos de esos temores es como si la tierra fuera removida. En lo personal alguien puede decir, bueno, para mí no tiene que ser removida la tierra. A mí significa un gran temor que esto me aconteciera. Pero Dios quiere que el cristiano ande sin temores frente a la magnitud de las circunstancias difíciles. Dios no quiere que usted y yo estemos en temor. No piense usted de ninguna manera que hoy Dios quiere que tú salgas con temor. Si tú abrazaste al Dios de la gloria, al Dios de la Biblia, podemos soltar los temores. Podemos, Señor, elimina los temores. Esfuma los temores. Si tú eres el más grande, si tú miras su creación hoy, sal y mira al cielo y mira su creación. Mira todo lo que ha hecho. Piensa en lo que Él hizo en el pasado. Si Él ha hecho eso, yo creo que nosotros podemos salir de los temores. Y yo creo que es la voluntad de Dios que nosotros andemos en seguridad, en paz, que nos brinda este Dios poderoso. Dios es el ser más grande del universo. Y si es nuestro papá, si es nuestro Padre celestial, no hay que abandonar los temores. Necesitamos también confiar en que Dios está con nosotros. ¿Se acuerda que el mismo John Wesley, crecido en su ministerio y en su vida cristiana, creo que lo puse en algún momento por ahí y lo he mencionado, dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Amén. Y eso me impactó, esa sencilla expresión. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Hay muchas cosas buenas hoy por la tarde. Muchas bendiciones, muchas cosas que tú puedes decir, que bueno que tengo esto. Si Dios no está contigo, todo eso es basura. Es nada. Pero, si a eso tú agregas lo mejor, todo lo que tú tienes, y tú dices, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y Dios y tú, y Dios y yo, somos mayoría. ¿Qué importa? ¿Sabe que el salmista también reconoció que era bueno, que Dios estaba con él? Y esta es otra de las cosas que nosotros debemos tener presente. Confía en que Dios está contigo. Hay gente que a veces está pensando que está solo. Me gustó un predicador amigo que tengo y él estaba hablando de la compañía de Dios. Y él estaba hablándole, y estaba hablando a la congregación y estaba diciéndole, aquellas personas y aquellos ancianos que quizás se quedaron solos, dice, pero Dios está contigo. Usted pensó, yo me quedé solo. No, Dios está contigo. Aquellos que perdieron su cónyuge, aquellos que se encuentran lejos de algunos amigos o de alguna zona de confort, y dice, me quedé solo. El cristiano nunca está solo. El pastor Wilson, que ha estado acá, nos contaba en una ocasión que fue a predicar a una casa de reunión, una casa culto, una célula, no sé cómo le decía, pero eso sucedió allá en Cuba y el transporte estaba malo. Y les dijo un horario y todo el mundo estaba allí. Y entonces el que estaba al frente de la reunión dijo, bueno, no llega el pastor, pero vamos a alabar a Dios. Y empezaron a alabar a Dios.
y casi se les había acabado el himnario de cantar. Habían cantado todos los himnos del himnario. Y entonces ya como estaban inquietos, empezaron a asomarse a la calle a mirar si el pastor aparecía. Y finalmente apareció. Y entonces dice, pastor, qué bueno que está aquí para traernos la palabra de Dios, para predicar. ¿Y cuántos vienen? Dice, somos 4. Dice, ¿y dónde están los otros? Dice, yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está conmigo. Dice el salmista, mira como dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos. ¿Y tú sabes por qué muchas se le decía así, Jehová de los ejércitos? Porque Israel estaba en batalla, el pueblo de Israel estaba en batalla, enfrentando siempre guerras y ejércitos numerosos que venían contra ellos. Pero dice, el campeón de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Y entonces, así como él dijo, Jehová de los ejércitos, nosotros podemos decir, bueno, si no sé, si tengo necesidad, digo, el Dios de los almacenes está conmigo. Y si está enfermo, digo, el Dios, el médico divino está conmigo. Y si estoy desanimado, el mejor consejero y el que mejor exhorta está conmigo. Y podemos acudir a Dios mirando la Escritura, abrazando lo que Él ha dicho. A veces no hay mejor contexto que un contexto como el que el salmista describe, en medio de luchas, para leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia para aprender, porque quiere tener un conocimiento intelectual de la Biblia. Hay gente que lee la Biblia también para discutir y va, alardeando lo que sabe de la Biblia. Pero cuando uno está aplastado por las circunstancias, uno está en medio de luchas y uno necesita una palabra de Dios, no hay mejor momento para venir y ser receptivo, no para llenarle el intelecto, no para discutir con la gente, no para otro propósito, no sea Señor, habla a mi corazón. Y en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar una fortaleza. Cuando usted lee, yo recuerdo textos, por ejemplo, del libro de Isaías, que en momentos difíciles, cuánto bien me hicieron leer de la grandeza de Dios, leer lo bueno que es Dios, lo precioso que es Dios. Me encanta que él dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se lo dijo a los discípulos, pero esa palabra hace eco para ti y para mí. Esa palabra es para aquellos discípulos inmediatos los que le habló, pero también es para la iglesia toda. Jesús dice, yo estoy con vosotros. Jesús dice, estoy contigo. Si tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Yo garantizo mi presencia. Leí un libro hace también algún tiempo, alguien que hablaba de la teología de piel de gallina. Entonces yo soy un estudioso de la teología. Y yo dije, la teología de piel de gallina, esa no me la sé yo. Era una manera de expresar que mucha gente piensa en la presencia de Dios cuando solamente están emocionados y sus pelos. Pero eso no tiene que ser necesariamente la presencia de Dios. Y Dios está cuando los pelos se te erizan y cuando no, porque Él lo ha prometido. Cuando lo sientes y cuando no lo sientes. No debemos creer que la presencia de Dios está con nosotros cuando estamos emocionados y estamos sintiéndolo. Hay que aceptarlo por la fe. No lo siento, pero Él dice que está conmigo. Amén. Y esto es bueno. Dios está conmigo. Aunque mis circunstancias me lo opacan, aunque a veces pienso que estoy solo, por la fe yo acepto tu palabra y yo creo que tú estás conmigo. Amén. Amado hermano, si Dios está con nosotros, usted puede ir a cualquier lugar a hablar con cualquiera. Usted puede enfrentarse a cualquier circunstancia,
Hay veces que hay personas que dicen, acompáñame a tal lugar porque tengo que hacer una gestión, pero no quiero ir solo. Hay veces que no hay ninguna compañía que se disponga, pero Dios está. Y si tú eres consciente de su presencia, ¿a dónde no podemos ir nosotros? ¿A qué no podemos enfrentarnos? ¿A qué no podemos enfrentarnos? Dios está con nosotros. Dios está contigo si eres un auténtico hijo de Dios. Él ha prometido su presencia con nosotros. Debemos ser conscientes de su presencia. Podemos olvidar a veces que Él está con nosotros, que Él ve nuestras situaciones. Podemos olvidarlo, podemos olvidarlo. Me gustó una persona que escribió un librito que se llamaba Siendo conscientes de la presencia de Dios. Lo leí hace tiempo. Y dice, yo he empezado a practicar la conciencia de la presencia de Dios. Y yo empiezo a autovalorar, concientizar de que Dios está. Podemos a veces actuar nosotros como si Dios no estuviera. Podemos, lo hemos hecho. Olvidamos que Dios está. Y entonces entran los temores. Flaqueamos. Nos tiramos a morir como la rana, como la que se hundió. Y no luchamos confiando en que Dios nos acompaña. Una última idea que yo quisiera decirte. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Para encontrar fortaleza, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Dice el versículo 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Yo creo que eso fue una experiencia del pueblo de Israel a veces. Por ejemplo, si ellos miraban atrás, ellos se iban a acordar que Faraón se murió ahogado. Y digo, todo el ejército se murió ahogado, ¿se acuerdan? Los carros, hoy hay trabajos arqueológicos que hablan de cómo allí en ese mar allí se encuentran carruajes y restos humanos. Qué lindo. Se corrobora la escritura. Quiebra el arco. Es necesario a veces recordar. A mí me hace bien recordar. Tengo muchísimas experiencias y muchos testimonios de Dios obrando a través de la oración. Y le dije el otro día a los hermanos, dice, no quiero parecer, que este es bueno, el gran hombre de oración. No, hay circunstancias que me han obligado a orar. Y he tenido que aprender porque no me ha quedado alternativa que orar. Pero eso me ha dado un testimonio y me ha enseñado que hay poder en la oración. Y por ejemplo, para mí, recordar algunas de las obras que Dios hizo cuando le pedí, cuando entré y dije, Señor, voy a estar pidiéndote hasta que tú hagas algo con esta situación. Y Dios lo hizo. Me hace bien recordar. Habrá algunas cosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Algunas oraciones respondidas. Algunos milagros que son estremecedores, que te ponen la piel de gallina. Habrá algunos. Si tú eres cristiano, tiene que haber algo. Tiene que haber algo que Dios ha empezado a hacer. Bueno, haz un recordatorio. Haz un recordatorio para encontrar fortaleza y ponerte en pie. Haz un recordatorio. El salmista dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que ya Él ha hecho obras en el pasado, que Él nos ha dado testimonio, Él ha hecho maravillas. Podemos nosotros hacer recordatorios de la obra de Dios. A cristiano no le conviene tener mala memoria de las obras de Dios. Más de una ocasión tenemos que recordar. Eso me hace mucho bien y me da mucho ánimo para luchar con Dios, creyendo que Dios puede hacer cosas, que Dios puede obrar maravillas, que no hay nada difícil para Él. Si lo hizo en el pasado, lo hará también en el presente, una vez más. Amén. Y lo último que quiero decirte es que no luches con tus propias fuerzas. No luches con tus propias fuerzas.
Mira lo que dice aquí en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, esto puede parecer a veces extraño, esta orden que Dios le dio a la nación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado una expresión que parece graciosa, pero por lo menos para mí ya lo es, porque hay mucha gente que le atribuye ideas que la gente tiene a la Biblia. Por ejemplo, cuando yo estaba en el ejército, que en Cuba hay que ir, te guste o no te guste. Yo me acuerdo que algunos decían, no, como dice la Biblia, se verán horrores. Dice otro, no, que como dice la Biblia, que el que se casa, casa quiere. Yo digo, esta gente todo lo que le pasa por la mente lo dice la Biblia. Ninguna de esas cosas la dice la Biblia. Y otra idea que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y este es el que yo iba a decir. Yo creo que Dios sí quiere que tú seas responsable de tus actos, pero eso no lo dice la Biblia. Hay veces que Dios dice, está quieto, mírame lo que voy a hacer. Estate quietecito. Disfruta de mi obra. Aquí lo dijo, aquí esto sí lo dice. Esto sí lo dice. Aquí dice, estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nunca luches con tus propias fuerzas. ¿Quiere que le diga algo? Podemos nosotros sentirnos motivados. A mí me ha pasado. Siempre les cuento desde mi lado. A mí me ha pasado. Yo a veces o me he sentido molesto y he querido hacer las cosas por mi propia cuenta. O me he sentido entusiasmado y quiero hacerlo. Y quiero dejarme guiar por mis emociones. O por mi gozo, o por mi molestia. O por cualquier otro deseo. Y salgo yo a hacerlo. Quizás si nosotros no entramos bajo la guía de Dios, a veces fracasaremos. No te lances con tu propia fuerza, con tus propias posibilidades. Tú puedes decir, yo en esta área me lo sé. ¿Para qué vamos a orar? Si yo esto lo domino. No te lances. Confía en lo que Dios hace. Más que en tus recursos, más que en tu sabiduría, más que lo que estudiaste, más que las habilidades que tienes. Está quieto y conoce la grandeza de Dios. No serías el primero, no sería yo el primero, ni el último que confía en sus posibilidades y fracasa. Mucha gente, apertrechado con dones, con sabiduría humana, fracasó. Fracasó, se lanzó solo. Creyeron que ellos lo podían hacer. ¿Qué nosotros necesitamos triunfar? ¿Sobre qué nosotros necesitamos triunfar? ¿Qué nosotros necesitamos hacer? Yo he aprendido, amado, que es bueno confiar en la obra de Dios, en lo que Dios hace. Es difícil a veces cultivar confianza en Dios bajo todas circunstancias. Tenemos que entrar en la escuela de Dios y aprender a depender de Él. Pero es bueno. Nos conviene estar quieto y conocer la obra de Dios. Nos conviene, me conviene, te conviene, nos va a hacer bien. Dios es exaltado y reconocido. El versículo 10 dice más adelante, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hubo reyes que se enfrentaron a ejércitos a pesar de tener experiencia en la guerra, de dominar armas, estrategias. A veces tuvieron que enfrentarse a luchas, pero dependieron de lo que Dios podía hacer. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es como en ocasiones ejércitos mucho menos numerosos, ejércitos de Israel mucho menos numerosos al que venía contra ellos, perdieron. Ganaron. Confiaron en Dios. Y por ejemplo, tengo aquí uno, quiero compartirlo.
Voy a leer en 1 de Samuel 13, 5 al 13. Mire cómo dice la Biblia. Si quiere no lo busque, solamente escuche. Dice la Biblia: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Qué pasó en este texto bíblico? El profeta Samuel era el que debía ofrecer el holocausto. El rey Saúl estaban viendo a los filisteos que era un gran ejército que venían a enfrentarlo. Y cuando el pueblo de Israel empezó a ver a los filisteos el número del ejército, dice la Biblia que empezaron a desertar y todo el mundo se empezó a esconder. ¿Y qué hizo Saúl? Porque la enseñanza es estar quieto. ¿Qué hizo Saúl? Samuel no llegaba, que era el que debía ofrecer el holocausto. Y Saúl entró a ofrecer el holocausto que él no debía ofrecer. Él no debía ofrecer el holocausto. Era Samuel. Y era en el momento de Dios. Y él empezó a ofrecer el holocausto. Y Samuel le dijo: locamente has hecho. A partir de aquí, Saúl tuvo grandes problemas. Este era el rey de Israel. Y fue desechado. Saúl fue desechado. Tenía que confiar él en su instinto. Tenía que confiar él en su fuerza. Tenía que confiar él, o tenía que pensar él: la gente se está yendo. La gente se está yendo. ¿Qué va a pasar conmigo? Mira, amado, en momentos como estos, yo no sé si yo hubiese actuado bien. A lo mejor yo hubiese sido un Saúl. Dios nos ayude a no ser Saúl, no a ser como él. Pero hay momentos que desconfiamos y no damos lugar a la obra de Dios. No damos lugar y no nos fortalecemos en él y no esperamos lo que él puede hacer. Hay gente que estaba esperando una pareja. Señor, dámela. Y dice: no, espérate, esto lo voy a usar yo. Y terminaron en divorcio. Gente que iba a emprender un negocio, pero no iba a contar con Dios. Y fracasó el negocio. No estuvo quieto para fortalecerse en Dios y confiar. Señor, abre las puertas, crea las condiciones. Déjame entrar por la puerta que tú abres y no por la que yo empujo. Vamos a fortalecernos en Dios. Termino recordándote alguna de estas ideas. Tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio, dijo el salmista. Segundo, no debemos temer a la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que los problemas. ¿Cuál es la situación que podemos enfrentar? Acuérdate, Dios es el gigante de la historia. Dios es el gigante de la historia. Tercero, tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo, Dios está con nosotros. Cuarta cosa que quiero dejarte: tenemos que recordar lo que Dios en su fidelidad ha hecho por nosotros en el pasado, a lo largo de toda la vida. Haz un recordatorio. Hoy siéntate y piensa en lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, en las oraciones que respondió, en los milagros que obró, en las maravillas que hizo. Y si Dios lo hizo en el pasado, ¿tú crees que te va a desamparar ahora? Y lo último que dije es:
tenemos que evitar luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que evitar luchar según nuestras propias y estar quietos. Si Dios te manda, cálmate, déjame meterle mano a la situación a mí, deja que Él le meta mano. Las manos de Él son más poderosas que las nuestras. Hay alguien que quiere que oremos en este día, quiere ponerse en pie allí donde está para hacer una oración juntos y decir: Señor, yo quiero la fortaleza tuya, ayúdame a interiorizar esta palabra, ayúdame, Señor, yo no sé si lo que te cautiva a ti es que sea pronto auxilio, yo no sé si lo que te toca es que tienes que estar quieto, yo no sé si lo que te toca es que Dios es más grande que los problemas, yo no sé qué parte de esta palabra puede ser algo que te toca en lo personal. Pero vamos a orar y vamos a decir: Señor, yo quiero que tú me ayudes a estar fortalecido en ti. Si tú te fortaleces en Dios, tú eres inexpugnable. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? No hay nadie que pueda penetrar, no hay nadie que pueda derrumbar, no hay nadie que pueda hacer que tú sucumbas. Si tú te fortaleces en Dios, no hay manera de derribarlo. No hay manera. Ni el infierno, ni los demonios, ni Satanás, ni los hombres, ni los ejércitos, no hay nada. Vamos a hacer una oración. Señor, qué bueno es estar en tu casa. Qué bien tú nos haces a través de las Sagradas Escrituras. Tú nos haces un llamado a fortalecernos en ti. Tú nos haces un llamado a depender de ti. Señor, gracias porque estoy convencido que muchos de mis hermanos llegaron aquí quizás turbados o con temores o con la tentación de obrar ellos aparte de ti. Pero tú nos has dado algunas recomendaciones en esta tarde. Pedimos que tu presencia sea poderosa sobre nuestra alma, poderosa sobre nuestras circunstancias, poderosa, Señor, que tú fortalezcas a tus hijos. Mira a cada persona que llegó en esta tarde con luchas, con aflicciones, con temores. Señor, ayúdanos a abandonar los temores. Ayúdanos a abandonar los temores, a fortalecernos, a gigantarnos en ti. Y que en esta iglesia, Señor, podamos ser gente fortalecida, que exhibe tu poder, que exhibe tu gloria y deja que tú te manifiestes. Si hay alguien que necesita, Señor, hacer un recordatorio, ayúdala a recordar las 1000 maneras en las que tú has obrado, y que alguien pueda levantarse para ser fiel y pueda levantarse para triunfar confiando en lo que tú haces. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Él
eterno, solo en Él confío yo. Solo en ti confiamos, Señor. Solo tú eres nuestro refugio hoy. Y declaramos con fe que serás el refugio de nuestros hijos, de la familia que tú nos has dado, de los que vendrán en el futuro, Amén. de los que en el pasado tal vez se alejaron, pero confiamos que hoy, Señor, vendrán a tu refugio cuando nos vean a nosotros viviendo refugiados y confiados bajo tus alas. En tu nombre estamos agradecidos y declaramos una vez más que en ti somos completos. Amén, Señor. Amén.